Hola, soy Juliana Triana y esto es Neurocrianza Contigo, un espacio para entender cómo funciona nuestro cerebro sin muchos enredos y así podamos educar sin culpas y más conexión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurocrianza Contigo. Hoy tenemos un invitado que nos va a contar cómo se vive el TDAH en la escuela formal. Preséntate. Bueno, muchas gracias. Soy Daniel Caicedo. Llevo 11 años trabajando en educación inclusiva. Trabajo en el Colegio Anglo-Colombiano, un colegio internacional, IB, de casi 1.900 estudiantes. Llevo, más de 10 años trabajando en diferentes roles en el colegio que giran en torno a la inclusión particularmente de estudiantes neurodiversos, de estudiantes con trastornos o barreras hacia el aprendizaje. Súper, Dani. Yo he tenido la fortuna de que tú ayudes a mi hijo José Pablo, que estuvo invitado al podcast, y por eso quise traerte, no solo porque sabes un montón de inclusión y de barreras en el aprendizaje y en el desarrollo, sino porque como mamá tuve el placer y la bendición que estuvieras con nuestro hijo José Pablo y lo ayudaras un montón. Dani, preguntas que vemos y que nos hacen un montón sobre niños que tienen TDAH, ¿vale? Uh-huh. Y ¿existe un colegio para niños con TDAH, sabes? Como que se ajuste más a niños con TDAH, ¿o cómo es eso? Pues eso cambió mucho. Yo creo que antes había colegios especializados y colegios especiales, para estudiantes neurodiversos como el síndrome de Down, ¿no? Y existían estos colegios que se especializaban, entre comillas, en ciertos diagnósticos o condiciones. Y eso hace 20 o más años internacionalmente ha cambiado mucho. Se entiende por toda la literatura y la investigación, justamente que ahorita cualquier estudiante, por más barreras que se enfrenten, se benefician más y tienen el derecho a estar en colegios tradicionales de alta calidad, y que sobre todo en desarrollo tiene más sentido que estén inmersos en ambientes de aprendizaje, que los jalonen, que vean esa diversidad también de estudiantes neurotípicos y otros estudiantes, y se le da la responsabilidad a esas instituciones de responder a esa diversidad, ¿no? No conozco ningún colegio especializado en trastornos como atencionales o el déficit de atención, y creo que justamente se entiende ahorita de nuevo que no es lo más adecuado para el desarrollo del aprendizaje. Súper. Y esto creo que es algo muy importante que las familias sepan, y es que en Colombia la legislación los protege, ¿cierto? Y que todos los colegios deberían poder estar en capacidad de proveer unos programas, unas modificaciones que son ajustes a los, como al programa o a los objetivos de evaluación, ¿cierto? O adaptaciones curriculares si la cosa ya es de un nivel de desarrollo mayor, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué crees tú, Dani, que hay tanto fracaso escolar en niños que tienen TDAH y que las mamás y los papás, tienen esa creencia de que algunos colegios pueden ayudarlos más que otros? Total. Eso pasa todavía mucho, inclusive como mencionabas en países como Colombia, que tiene una legislación muy fuerte y muy importante en el tema. Yo creo que hay un factor como muy objetivo y realista, que es que sigue siendo muy costoso responder a esta diversidad. Colegios como en el que yo trabajo, colegios privados con muchos recursos, colegios que son fundaciones y no tienen dueños, que invierten mucho el dinero que entra en la misma institución, han podido responder a esa legislación, a ese deber ético. El primer factor creo que está ahí, es muy costoso todavía. Se necesitan más recursos humanos y materiales para responder a los perfiles individuales de los estudiantes. También creo que hay otro factor grande, y es casi como el cambio de mentalidad de toda la comunidad educativa, desde los profesores, los estudiantes, las familias, sobre todo los profesores. Creo que eso es muy importante. Un colegio como en el que yo trabajo, que es así de grande, con un renombre internacional, sigue siendo muy tradicional en su método de enseñanza, a pesar que es un colegio que capacitamos constantemente a los profesores en temas de inclusión y diversidad como el DUA y otros temas, en donde la política y filosofía es tan fuerte en relación a este tema. Igual tenemos muchas barreras con los mismos profesores. Los profesores tienen y las profesoras tienen su forma de enseñar, formas tradicionales de enseñanza, y la educación y la pedagogía va avanzando
a pasos gigantes y es difícil como estar actualizado en esto. Veo muchos profesores y profesionales en estos ámbitos muy jóvenes que están cambiando poco a poco esa cultura de qué es enseñar. Que es, por ejemplo, que los estudiantes ya no es necesario que estén todos sentados en silencio, mirando al tablero, todos de frente. Ese tipo de educación a la cual fuimos expuestos nosotros también está muy revaluada y le cuesta mucho a los mismos profesores entender esas nuevas formas y metodologías pedagógicas. Y eso también supone una barrera. Sin duda es un reto tener estudiantes con un rango de habilidades y potenciales y necesidades tan amplio dentro de un mismo salón. De nuevo se necesitan muchos recursos materiales y humanos, pero creo que es un tema de mentalidad, que es educar en colegios tradicionales como este en el que trabajo de nuevo. Y hay también una tendencia que también me devuelve un poco a la pregunta anterior de colegios que se denominan no tradicionales o más experienciales, que pareciera que pueden responder mejor a esta población, digamos, a estudiantes que tienen un déficit de atención. Y puede que sí, pero la base más clara de todo esto es que cualquier institución educativa debería valorar al individuo en su perfil de aprendizaje y responder a este. Hay muchas barreras, es un reto, pero pues eso es lo más rico de trabajar en últimas en esto y de estar en un ambiente como en el que yo trabajo, que todos los días uno aprende más. Cuando hay recursos institucionales nos capacitamos y movilizamos a la comunidad hacia un ambiente más inclusivo, educativo y que los estudiantes puedan desarrollarse, aprender y ser exitosos en ambientes tradicionales de educación a pesar de cualquier condición o barrera a la que se enfrente. Y con esto quisiera como preguntarte si tú sientes como, bueno, ya como en tu rol de trabajar con niños en condición de inclusión, ¿cierto? Uh-huh. Que en el caso puntual de los niños que tienen déficit de atención, ¿cierto? Las familias podrían sentir que hay unos modelos pedagógicos o educativos, como dices, no tradicionales, mejores que versus los tradicionales, un poco porque también hay una resistencia a soluciones como la medicación, por ejemplo, o las terapias que sabemos que son en muchos de los casos de manera pues prolongada o por mucho tiempo. Uh-huh. ¿Sientes que eso refuerza como esa creencia de que hay algunos colegios mejores que otros para estos niños? Claro, tienes razón. Digamos que ahí hay un tema y es que es ese imaginario de que, no sé, un ejemplo muy claro es un estudiante con un déficit de atención de tipo hiperactivo, que no se queda quieto, pues para ponerlo así, se va a beneficiar más de estar en un campo, explorando, saltando, uh-huh, moviéndose más que en un salón, ¿no? Y eso tiene la capa que tú mencionas de, mi hijo no necesita terapia, necesitas que pueda ser libre, digamos, ¿no? Y yo he oído mucho esta perspectiva y es una perspectiva muy, pues, entendible. Yo entiendo esa posición de las mamás o los papás que más bien entienden como, no, yo no quiero que mi hijo se siente en un salón. Ahora, creo que hay como una falsa concepción de qué es la educación tradicional o académica de estos colegios como en el que trabajo, ¿no? Es un colegio o la educación de alto nivel implica es desarrollo de habilidades, de pensamiento crítico, de muchas habilidades más allá de lo académico, ¿no? Nosotros, la educación en términos macro y a largo plazo apunta a eso, así sea un colegio tradicional o no tradicional, a un desarrollo de habilidades, de capacidades de resolver problemas, y eso lo debería permitir cualquier ambiente de aprendizaje, ¿no? La barrera que mencionas sobre las terapias también, creo que hay muchos tabús frente a un diagnóstico o un trastorno de aprendizaje. Hay mucha resistencia a intervenciones médicas y de medicamento y entiendo también de dónde vienen, pero de nuevo, sobre todo con el déficit de atención hay mucha literatura de investigación muy actualizada de qué se necesita y cuándo, ¿no? Yo confío plenamente en el approach médico a esto, también confío plenamente en el approach terapéutico desde distintas áreas. Y creo fielmente que es lo que se necesita, porque justamente se entiende ya por esa literatura que es un tema neurobiológico, ¿no? Exacto. Es un tema de personalidad, de carácter, es un tema neurobiológico que necesita una serie de intervenciones, que es
a largo plazo, que son muy costosas, que duran un montón, y yo entiendo ese esfuerzo como familia y por eso esa resistencia también. Pero también creo que justamente nuestra labor como en pedagogía y en colegios dentro pues de inclusión educativa es justamente también pedagógica hacia las familias. Es hacerles entender por qué estamos recomendando algo en un momento, a pesar de que suene muy difícil que tu hijo necesite un medicamento siendo pequeño, digamos. Pero sí, creo que sobre todo hay mucho tabú y mucha resistencia que viene desde la desinformación o no conocimiento. Y ahí está nuestra labor también, seguro. De acuerdo. Y digamos tú que pues de manera transversal, porque tienes preescolar, que entran muy chiquitos, ¿cierto? Y que muchos jardines infantiles pues todavía no están capacitados, lo dijiste ahorita, y no tienen una conceptualización de lo que implica esto para la escolaridad formal, para la lectoescritura, las habilidades aritméticas y demás. Y llegan al colegio, ¿cierto? Muy chiquitos. Tienes primaria donde ya lo empiezas a evidenciar como un poco más y pues bachillerato. ¿Qué le dirías a un papá que tiene ese miedo a medicar a su hijo? ¿Qué pasaría si no lo hace? Digamos, dentro del colegio y estando como en la posición institucional dentro de un colegio, uno tiene la responsabilidad de dar unas recomendaciones, pero sobre todo como institución de responder a ese estudiante. Más allá de si una familia decide si voy a ir a esta terapia o no, si voy a consultar donde un médico a ver si necesita medicamento o no. Nosotros siempre estamos buscando soluciones para que ese estudiante pueda acceder y participar en lo que ofrecemos como colegio. Y creo que ahí está el punto de qué les digo a las familias, es que confíen primero en la institución y en los profesionales que estamos trabajando ahí. Así sea para recomendaciones externas, siempre justificamos muy bien por qué queremos que un terapeuta evalúe a un estudiante o por qué hacemos o referimos a un estudiante a un médico, a un neuropsiquiatra o a un psiquiatra, a un neuropediatra infantil. Y se genera como esa relación y como esa alianza entre la familia y el colegio para que haya un poco de confianza en lo que estamos haciendo, pero sobre todo devolvernos a eso no es lo único. Estos estudiantes o cualquier persona diagnosticada con un trastorno de aprendizaje como el TDAH necesita una intervención terapéutica. Sin embargo, eso no nos bloquea de llevar a cabo ciertos ajustes, como tú mencionabas, y sobre todo acomodaciones para que ese estudiante pueda acceder y participar, y esa es la responsabilidad del colegio. Ahí es donde se empieza a generar como esa alianza entre las familias y las instituciones, en donde se entiende que no importa, o sí importa, pero me refiero a que no es un limitante eso y nosotros tenemos una responsabilidad. Y son estudiantes que, a pesar de que no sigan un esquema terapéutico que nosotros creemos y recomendamos que le va a beneficiar, pues trabajamos con esos estudiantes y son estudiantes que pueden ser muy exitosos, porque el colegio tiene mucho que hacer para que puedan acceder de nuevo y participar en el currículo, en las actividades extracurriculares y en todo lo que ofrece un colegio. Lo más clave es una alianza y que haya una confianza con los profesionales del Buenísimo. Colegio. Y tú hablas de algo que a mí me parece súper interesante y que hemos hablado durante todos los capítulos del podcast, y es esos criterios que hacen que un estudiante sea remitido de manera externa y está basado en los números, en los percentiles y en la evidencia que lo hacen muy bien en el Anglo, lo conozco. Pero también me pasa, digamos, ya siendo ya no neuropsicóloga, sino directora de jardín, que muchas terapeutas hacen informes desde lo descriptivo y cualitativo, pero que no traen esas mediciones que nos permitan validar, ¿cierto?, el progreso o la tasa de crecimiento que hay secundaria a un proceso de intervención. Si tú le vas a hablar a los papás y no importa que estén en el Anglo o en otro colegio, ¿cierto? Y muchas de las remisiones salen de las instituciones educativas, sea jardín o colegio. ¿Qué recomendaciones les darías para buscar esa ayuda externa? Claro, es clave, como tú dices también, pues hay un rango de terapeutas, ¿no?, y evaluadores y justamente nosotros, de nuevo, desde mi posición desde el colegio, sabemos a quién recomendar porque sabemos que utilizan las baterías y pruebas adecuadas, que su intervención y evaluación está basada en datos y criterios actualizados sobre qué es un déficit de atención y cómo se mide, que sigue siendo muy complicado, ¿no?
por más evidencia y digamos investigación científica que haya sobre ese trastorno, sigue siendo muy complicado el diagnóstico. Pero hay formas de hacerlo, hay formas estandarizadas, probadas y pues basadas en evidencia para hacerlo. Y eso es lo más importante, poder informarse muy bien de a qué terapeutas puedo acudir, y para eso las instituciones educativas de nuevo tienen una responsabilidad. Nosotros trabajamos con esta, digamos, esta misma alta calidad de terapeutas y obviamente recomendamos esas. Estoy seguro que hay muchas más de las que recomendamos, ¿no? No estoy diciendo que es un grupo pequeño, ni mucho menos, pero sí lo más clave es que puedan ser muy claros en la evaluación, sobre todo, de manera estandarizada y basada en evidencia, ¿no? Esta evaluación no es cualitativa y descriptiva, ni mucho menos. No es sentarse con esa persona a mirarlo jugar y cómo interactúa y de ahí sacar como unas observaciones. Hay pruebas estandarizadas para medir esto y eso es lo que información más objetiva nos va a dar. Claro, porque a mí me pasa como neuropsicóloga y pues también como directora de los Jardines Eureka, que a veces recibo informes de terapeutas que son muy cualitativos, pero que no me permiten ver realmente con unas mediciones, unas estandarizadas, venga, de qué tipo de dificultad estamos hablando, sí, si es una dificultad importante, un Stanine, no sé, 1, 2, 3, o es una cosa media, o tiene habilidades para esto, para lo otro. Eso es lo primero que a mí me llama mucho la atención y es muy colombiano, tengo que decirlo, ¿cierto? Y también soy muy crítica con estos informes que recibo porque empiezan la intervención y entonces como que no hay un seguimiento, no hay como una forma de determinar, venga, esta intervención que le estamos haciendo a Pepito, si realmente está generando el impacto que sea medible, ¿no? Esto me parece importante que las familias lo sepan y que no todo el mundo necesita terapia, ¿cierto? Incluso muchos niños TDAH hicieron su terapia y ya están dados de alta, como en mi caso, o otros pues que no necesitan medicación y con algunos ajustes razonables que se hacen en el colegio, pues son funcionales, ¿cierto? Pero ahora como todo es terapia, Dani, a mí me parece que es muy peligroso esa sobrerremisión que estamos haciendo desde las escuelas a terapia. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Creo que me hiciste pensar como en la historia del TDAH y como en Estados Unidos hubo un boom muy grande y un sobrediagnóstico muy grande que iba atado a, pues digamos, a la Ritalina y al medicamento, ¿no? Y como también hubo esa ola en Estados Unidos, también creo que por esos mismos informes muy cualitativos se malinterpreta cualquier comportamiento o momento de un chiquito como un posible déficit de atención, y eso es justamente el peligro de lo cualitativo, descriptivo solamente, ¿no? Que depende de ese momento, como estaba es el niño en ese momento, que pues le está pudiendo pasar un mar de cosas y hay una observación muy imparcial y subjetiva, así sea de una profesional, que puede fácilmente ligarse a un déficit de atención, ¿no? Lo que justamente estas pruebas más estandarizadas y basadas en evidencia tratan de evitar, así haya sesgos igual en la evaluación y así haya momentos de evaluación, todos hemos tenido una evaluación mala, mejor dicho, pero tratan de derribar esas barreras como subjetivas y hacerlo un poquito más puntual y claro, a pesar de que igual siempre hay un rango, ¿no? Porque como tú también describes, el déficit de atención es un espectro gigante y a un individuo le sirve algo y a otro no, se expresa de distintas maneras, ya está en literatura como distintos tipos, distintas severidades y es así de grande, ¿no? Y por eso me devuelvo a lo que decía de tratar al individuo, ¿no? Como este es el perfil de este estudiante que puede tener un apellido como un diagnóstico, pero lo importante es saber qué le sirve a este estudiante. Hay recursos comunes, sin duda, y hay como estrategias y ajustes que sabemos que son necesarios para cualquier estudiante que tiene un déficit de atención. Pero después nos vamos como al individuo y ver si sí le está sirviendo o no. Para eso, sin duda, lo que tú dices, si una terapia y una intervención no tiene formas de medir ese progreso y cómo se está aumentando o apoyando el desarrollo de una capacidad atencional, pues nunca va a ser una terapia, pues realmente, primero que enganche a la familia y que le crea a la familia esa terapia, y segundo que podamos medir en el colegio como, bueno, qué está pasando y como si es lo que necesita o no. Y por último y para cerrar, Dani, pongámonos en la posición de unos papás que están buscando colegio, sea
niño que sale del jardín o niño que está buscando un cambio porque de pronto no le fue bien en algún otro colegio. ¿Qué preguntas deberían hacer los papás y qué aspectos deberían tener en cuenta para buscar ese colegio que asuma a este chiquito? Me encanta, porque volviendo a lo primero que decías en esta conversación, los colegios, inclusive públicos y privados en Colombia, están obligados a responder a esta diversidad de aprendizaje. Y la primera pregunta que yo les aconsejaría que hicieran fuera en referencia a eso. Es decir, ¿qué programas tienen ustedes para apoyar el desarrollo de un estudiante que no aprende de la misma manera a otro? ¿Sí? ¿Cómo diferencian ustedes las clases? ¿Qué ajustes tienen? Todas estas preguntas son muy pertinentes, son absolutamente necesarias, pero lo primero que yo preguntaría o averiguaría, porque institucionalmente pues pueden ver cuál es la estructura de un colegio y esto es si cuentan con un departamento o profesionales que trabajen esto. A mí me parece fundamental esa pregunta. No es poner como contra la espada y la pared a la institución, porque de nuevo no es por la obligación legal, como que es el punto ético de qué es la educación ahorita. La educación es para todos. Esto viene de lugares muy chéveres como la Declaración de Salamanca de la UNESCO, que all means all y todos tenemos que estar incluidos en este derecho básico. Y son preguntas muy pertinentes. Y desde el lado institucional debo decir que cuando las familias llegan informadas a esas primeras entrevistas con una posición de este es mi hijo, ¿cómo ustedes pueden responder a mi hijo? Eso habla muy bien de las familias. Sí. No se toma para nada como, esta familia va a ser complicada, va a venir a exigir, para nada. Justamente es lo que queremos ver, porque ahí ya dan pistas es una familia que se va a enganchar. Sí, es una familia que está preocupada o se ocupa por los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus hijos o hijas. Y eso es lo que uno necesita para que sea. O sea que la creencia de mejor no digamos nada porque no queremos que nos rechacen y no sé qué, pues eso obviamente no solo está mal visto, sino que al final, pues yo siempre les digo esto a los papás, pues en la evaluación o en la observación que le hagan al niñito, pues se van a dar cuenta. Claro. Y al darse cuenta, pues es mejor siempre declararlo y que sepan que el niño tiene algunas barreras y que ustedes están ahí all in para asumirlo versus mejor no digamos nada. Claro, es contraproductivo. O sea, imagínate como la familia que trate de ocultar cualquier dificultad o barrera a la que se enfrenta su hijo. Después no tener esa información es un lío para la institución. O sea, después uno se empieza a dar cuenta de eso, como tú dices, y desde el principio, si vienen como desde el principio con toda esta información, podemos responder desde el principio. En últimas es eso. Y no se hace como un proceso más largo en que empezamos a identificar cosas y esto está raro porque pues la familia ya tenía cierta información. Sin duda no es nada estratégico como tratar de ocultar y maquillar cosas, en tanto no hay que maquillarlas. De nuevo es derribar un poco el tabú. Esto es así, somos todos tenemos un cerebro distinto, ya conocemos esos cerebros desde chiquitos y hay colegios como en el que trabajo de nuevo que acogen y celebran eso. Queremos estudiantes diversos, no queremos estudiantes estandarizados y eso es lo más importante. Si ese como cambio empieza desde la primera entrevista que tienen en admisiones las familias, es un proceso mucho más positivo. Buenísimo. Bueno, Dani, qué placer tenerte. Espero volverte a tener en otro episodio para hablar de otras barreras en el desarrollo. De verdad, mil gracias por aceptar la invitación. ¿Dónde te pueden encontrar las familias si quieren, pues, no sé, tener algún contacto contigo, de pronto, no sé, una consulta, una asesoría? Claro que sí, muchas gracias a ti primero por tenerme acá. Me pueden encontrar en mi mail personal, caicedo_daniel@hotmail.com. Y bueno, no, feliz de compartir esto. Soy muy apasionado por el tema y me gusta mucho hablar de esto. Lo sé. Entonces los esperamos en otro episodio de Neurocrianza Contigo. Gracias por escuchar Neurocrianza Contigo. Nos oímos pronto, porque educar también es un viaje de autoconocimiento. Si este episodio te gustó, compártelo y sigamos creciendo juntos. También síguenos en Instagram como @neurocrianzacontigo. Relatores, contando historias.